para que aparezcáis sin mancha ante el tribunal de Cristo. Es el... Supongo que debemos buscar a un impresor. José y Oliver consiguieron un impresor en Palmira, donde se imprimieron los primeros ejemplares del Libro de Mormón. Una vez listos, todos esperábamos con ansias nuestro propio ejemplar. Por boca de 2 o 3 testigos se establecerá toda palabra. Tu testimonio irá ahora al mundo entero. Gracias por hacer cumplir la profecía. Es un gran honor. Y una gran carga. Los ojos del mundo estarán sobre ti toda tu vida. Que miren. Yo sé lo que vi. Debo pedirte algo más, David. ¿Puedes ser un miembro fundador de la Iglesia Restaurada de Cristo? Con mucho gusto. Claro que sí. Hoy, 6 de abril de 1830, ante los ojos de Dios, e investidos con poder dado a nosotros por el Señor Jesucristo, oficialmente establecemos la Iglesia de Jesucristo. Mis hermanos y hermanas, este es un día glorioso. Es un día para las eternidades. Y lo era en verdad. Un día de profecía, iluminado por el Espíritu de Dios. Un día de gozo sublime. Yo he visto. Mi corazón está lleno. Y nuestra obra ha concluido. No, David. Solo acaba de comenzar. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola queridos hermanos, bienvenidos a la clase de Escuela Dominical, que es un recurso para su estudio personal y familiar de Ven, Sígueme. En esta lección del día de hoy nos vamos a concentrar en la constitución de la iglesia, esos reglamentos, digámoslo así, internos que tenía la iglesia y que fueron establecidos por el profeta José Smith, por Oliver Cowdery y por otros hermanos que ayudaron en la fundación, digámoslo así, en la organización de la iglesia en 1830. Bienvenidos a la Escuela Dominical, al recurso de estudio de Ven, Sígueme, con sus hermanos y servidores Walter Posada y Luis Calqui. Muy bien, mis queridos hermanos, y estamos aquí con nuestro coanfitrión, nuestro maestro de siempre que nos acompaña, nuestro querido Luis Calqui. Luis, muy buenos días. ¿Listo para estas secciones 20, 21 y 22? Bueno, un placer, un saludo a todos mis queridos hermanos en este domingo por la mañana temprano. Muchos de ustedes probablemente preparándose para ir a la capilla, algunos más tarde.
pero tenemos todo el día y toda la semana para poder revisar estas secciones de Doctrina y Convenios. Sí, por supuesto, secciones preciosas. Yo a veces pienso, Walter, si tú tuvieras la asignación de organizar algo en tu vida, pienso en algún evento, en alguna empresa, no lo sé, son muchos los detalles que hay que cubrir. Imagínense ustedes estar hablando de la Iglesia de Jesucristo, todo lo que significa, los detalles. Y la sección 20 de alguna manera es una muestra de la cantidad de información que José Smith, de hecho en la introducción, él dice, recibimos mucha información. Y para organizarla había que tener también el espíritu correcto y los años, yo creo que la experiencia también han ayudado. Ya llevamos casi 200 años de estos eventos y es muy interesante de repente ir a otros barrios, a otros países, a otras capillas y ver cómo la iglesia funciona de forma tan extraordinaria. ¿Y saben por qué? Porque así partió, con las instrucciones del Salvador a su profeta. Y hoy día vamos a descubrir algunas de las instrucciones que se recibieron en el comienzo de la restauración de este maravilloso evangelio de Jesucristo. Sí, Luis y hermanos, me gustaría que pensáramos un momento en esto. Hablando de empresa, Luis, hablando como si fuera una empresa, ¿sí? Una institución o una organización del mundo, cualquier organización, realmente la iglesia tiene un crecimiento sorprendente. Y se aplica a ella ya desde lo divino esto de una obra maravillosa y un prodigio. 6 hombres humildes por ley, por legislación, pues empiezan una congregación ya instituida para que así sea reconocida. Había más miembros acompañándolos, lógicamente, pero se necesitaba 6 para que fuera fundada, de acuerdo con la ley establecida por los Estados Unidos, por ese estado en el que estaban ellos realizando esa reunión, digámoslo así. 6 hombres, con sus esposas seguramente, con sus hijos, viendo una organización. Yo creo que el profeta José Smith, porque él vio todo lo que el Señor le quiso mostrar, yo creo que aún él mismo se impactaba, Luis, y hermanos, de eso que tú acabas de decir. Estacas, barrios, ramas, organización por allí, por allá. Nos reunimos en una estaca, Luis, en una estaca, por más pequeña que sea en una conferencia, y somos más de 500, 600, 700 miembros en una conferencia. Estos eran apenas un puñado de santos hablando de una obra extraordinaria que el Señor tocaría. Eso me parece fabuloso y me encanta, Luis y hermanos, ser parte de todo esto. Tuve la oportunidad de estar hace algunos años en esta casa pequeñita de los Whitmer y estábamos mirando muchos lugares y de repente un misionero ahí nos dice, mira, vamos a esta cabaña. Y entramos y era algo muy pequeñito. Y el misionero dijo, este es el lugar donde la iglesia comenzó. Y yo miraba a mi alrededor y decía, pero ¿y dónde se sentaron? ¿Dónde estaban reunidos? Era muy pequeñita. Como tú dices, un grupo muy pequeño en términos legales estaba, pero dice que estaba llenísimo de gente que no podía ni siquiera entrar, alrededor de 40 personas que estaban ahí esperando escuchar al profeta y ver cómo se instituía esto que realmente fue un evento que hasta el día de hoy lo celebramos. En el año 2030 vamos a tener la oportunidad de celebrar 200 años de la restauración del Evangelio. Y sin duda van a ser años preciosos, partiendo con el año 2027, en la cual vamos a tener la oportunidad de volver a participar de las sesiones del Templo del Agua Salado. Y esos años yo estoy seguro que van a ser muy maravillosos y esto va a ser el antesala de los 200 años de la restauración del Evangelio. Un evento maravilloso, Walter, pero no pierdan de vista que estos jóvenes, líderes, fieles, recibiendo instrucción de lo alto para poder echar a andar esta empresa, como tú dices, celestial, maravillosa. Hoy día podemos decir que la iglesia de Jesucristo es una iglesia perfecta, a pesar de nosotros, que a veces cometemos, por supuesto, muchos errores, Walter. Excelente, Luis. Pensando en todo esto, estoy recordando que hace poco, uno de los apóstoles del Señor, el Elder Stevenson, declaró que esta sería una década inolvidable. Y ya recién recibimos hace unos días, unas semanas, recibimos la noticia de la casa abierta en 2027 para el Templo del Lago Salado.
eso va a ser maravilloso. Y luego vendrán muchos asuntos que tienen que ver con los 200 años de, digámoslo, el establecimiento de la iglesia desde el punto de vista legal. Yo también pienso en todo esto, Luis, y digo, cuánta revelación, y lo hablábamos mientras preparábamos la lección, de cómo revelación tras revelación fluía y fluía, ¿sí? Y José Smith recibe ahí mismo una revelación que tiene que dar al mundo sobre la restauración de la iglesia. Me parece fabuloso. Pero aún, y todo esto, Luis, para que nosotros nos conmovamos, hermanos, la revelación de ese momento no era igual a la revelación que hay ahora. En volumen, este momento, el momento nuestro, supera ese momento en revelación. Hay más revelación hoy día. Lógicamente, hay más miembros, más santos de los últimos días, guiados por el Espíritu, que están recibiendo revelación para sus vidas. Presidentes de estaca, obispos, presidentas de sociedad de socorro, líderes de mujeres jóvenes, todo el mundo recibiendo revelación para una iglesia triunfante que avanza y que llenará la tierra. Y esta era la base. Yo a veces, bueno, esta sección la he leído un par de veces y me maravillo, porque hay muchas cosas que nosotros manejamos, son muy normales para nosotros. Pero ahí estaba el profeta recibiendo las instrucciones por primera vez y tenía que implementar estos elementos para que la iglesia comenzara a funcionar. Echar a andar una empresa, echar a andar una iglesia, echar a andar un proyecto, no es fácil. Como no es fácil echar a andar un auto. El esfuerzo que se genera, la energía que corresponde a partir algo, desde que uno hace la primera inyección con el motor, y empieza de a poquitito a andar. Una vez que ya uno está en la carretera y ya va a una velocidad, el esfuerzo, por supuesto, es bastante menor y va sobre ruedas, legítimamente, literalmente. En la iglesia fue exactamente lo mismo. Al principio, cada cosa era un gran edificio o una gran montaña que había que caminar. En ese sentido, yo le doy un homenaje a nuestro querido, amado y profeta José Smith, a Oliverio Cowdery, a todos aquellos que estuvieron alrededor, sin exento de problemas. Hay que reconocerlo. Hubieron personas que a lo mejor hicieron cosas que no correspondían o pensaron que tenían que irse por allá, por acá. Y más encima, aparte de toda la implementación, el profeta tuvo que incluso comenzar a corregir, preguntarle al Señor y incluso amonestar a algunas personas que a lo mejor estaban haciendo, y en clases futuras vamos a ver eso también, de personas que a lo mejor empezaron a hacer cosas que no correspondían. Es imposible poder dimensionar esta gran obra. Así que adentrémonos en lo que él recibió y veamos cómo podemos beneficiarnos el día de hoy, Walter. Oye, Luis, y con lo que dices tú, yo pienso, si hoy día, 2025, todavía hay personas en la iglesia que a veces hacemos lo que no debemos, pues ¿cómo no podría suceder en una iglesia naciente de 6 miembros titulados, digámoslo así, y con toda la revelación por delante, sin un manual de instrucciones, sin una, digámoslo así, sin una expertise de decir, esto debe funcionar de esta manera? Entonces cometemos errores hoy día. Imaginémonos cómo seguramente sufrían también los santos y también tenían muchas dudas, muchas cavilaciones. Ahora, Luis, quiero dejar una tarea y quiero colocarlo aquí en pantalla, esta tarea. Por favor, lean este discurso, La necesidad de una iglesia, del presidente Oaks. Este discurso nos va a ayudar a entender un poco por qué era necesaria esta sección 20, esta revelación, que, Luis, es una revelación particular porque no es como la voz del Señor hablando, o no es como la voz del profeta José Smith hablando, sino más bien es como la voz de todos. Declaramos, sabemos, ¿sí? Entendemos estas cosas. Entonces es una amalgama de lo que hemos hablado nosotros. Todo el conocimiento que ya tiene José Smith, todas las experiencias espirituales que lo han llenado y que lo llevan a decir, esto es lo que tenemos que colocar como una constitución para este rey, ¿sí? Entonces, Luis, si vamos dividamos esta sección en varias partes. Si vamos del versículo 1 más o menos al 16, encontramos como una justificación. ¿Por qué se necesita una iglesia? Porque hay personas que dicen, Luis, que no se necesita una iglesia. Entonces, metámonos en esa primera parte, del 1 al 16. Ningún problema. Antes de eso me gustaría recordarles en el punto en que estamos, porque hemos hablado mucho y seguiremos hablando de lo que tiene que ver con el Libro de Mormón, la traducción y todo lo que significó, con todos los problemas. Recuerdan ustedes Martin Harris y todas las pérdidas, etcétera. Pero aquí ya estamos en el punto que
la traducción se terminó, tenemos el libro de Mormón en la mano. No es coincidencia de que todo esto ocurriera previo a este evento que es la restauración del Evangelio. No es extraño tampoco que nosotros podamos ver el libro de Mormón como el estandarte. ¿El estandarte qué significa? Cuando yo pongo una bandera y voy delante de una parada, de una marcha, pero el libro de Mormón está arriba, adelante, y todos los demás me van siguiendo, exactamente. Entonces, no es extraño que el libro de Mormón ya esté como parte de la vida de esta gente, y por eso decimos que el libro de Mormón, por así decir, es la piedra principal, angular del Evangelio que vamos a empezar a recibir. Y que de alguna manera contiene la plenitud del Evangelio. Hemos escuchado eso también. Por lo tanto, el libro de Mormón era fundamental. De estos 2 años que tuvo José Smith, las planchas con él, ya saben ustedes cuánto demoró en la traducción en forma efectiva, no más allá de 2 a 3 meses. Entonces, estamos frente a un milagro extraordinario y ahora viene el segundo milagro, que es la restauración de esta maravillosa organización que yo siempre digo, qué bendición es ser parte de la Iglesia de Jesucristo. Testificamos de esto, y si ustedes quieren compartir su testimonio aquí, del poder de la Iglesia, de la divinidad de la Iglesia, queridos hermanos y hermanas, pueden hacerlo, dejar su testimonio a saber de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Entonces empezamos, Luis, el origen de la Iglesia de Cristo, versículo 1. ¿Cuál es el origen? Claro, no, por supuesto. Ahí está. En los últimos días, habiendo transcurrido 1830 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne, habiendo sido debidamente organizada y establecida de acuerdo con las leyes del país, por la voluntad y el mandamiento de Dios. Y aquí está la fecha. En el 4º mes, el 6º día del mes, que es llamado abril. Aquí yo creo que en su mente, de muchos de los que están escuchando, podrán saber algo o han escuchado en algún minuto en relación a este 6 de abril, una fecha muy importante. Y les dejamos el desafío para que puedan seguir recibiendo instrucción de lo alto, para saber que probablemente esa era una fecha que no es menor, que no es una coincidencia que el Evangelio haya sido restaurado en este preciso día, en el mes. Uno de mis nietos nació el 6 de abril, y cuando nació yo dije, ese niño nació en un día muy especial. Ustedes pueden poner algunos comentarios y decirme por qué es un día especial. Bueno, ya partimos del hecho que el día es especial porque este día se constituye o se establece, se organiza y se establece la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ese día, en el 2030, vamos a celebrar 200 años de ese establecimiento. Hermanos, ¿cómo hemos crecido? ¿Cómo hemos crecido? Ahora, el versículo 2, Luis, nos trae un conocimiento de algo importante. José Smith es el primer elder de la iglesia, ¿sí? Y esto es importante que quede claro, porque de pronto algunos santos a futuro, incluido el mismo Oliver Cowdery, pueden llegar a pensar, podemos cambiar esto, ¿sí? Podemos ajustar las cosas, pero no, era necesario que quedara en la revelación. Él es el primer elder de la iglesia. Entonces dice, mandamientos que fueron dados a José Smith, estamos hablando del versículo 2, hijo, el cual fue llamado por Dios y ordenado apóstol de Jesucristo para ser el primer elder de esta iglesia. Qué hermoso. Y en el siguiente versículo podemos ver quién era el segundo elder de la iglesia. Así es. Pero me encanta lo que habla el versículo 4, de que todo esto está relacionado para que lo que se haga al final del versículo 4, toda la gloria debe ser para el Salvador, ahora y siempre. Cuando uno obtiene el objetivo principal de una urbanización, es muy importante que se dé a conocer en el comienzo de la misma. Y aquí podemos ver que esta no es la iglesia ni de José Smith, ni de Oliverio Cowdery o ningún otro hermano, sino que es la iglesia de Jesucristo, y eso es muy importante. Qué interesante aquí porque, Luis, este versículo me hace pensar en, bueno, uno como hijo se siente muy bien
con las cosas que hereda de sus padres o con lo que sus padres tienen. Esta es la casa, esta es nuestra casa, dice uno, de la casa que los padres adquirieron con todo su trabajo, ¿no? Uno dice, esta es nuestra casa, pero realmente fue hecha con el trabajo de ellos. Y así con muchas cosas en la vida uno se siente importante. Es también importante, hermanos, recordar de quién es esta obra. Esta es la iglesia de Jesucristo. Y para Él es toda la gloria, ¿sí? Toda la luz, todo lo bueno que venga y la alabanza que venga del mundo es para nuestro Salvador Jesucristo, para nuestro Dios finalmente. Esto me da mucho sentimiento de humildad, porque aunque se está diciendo, hey, aquí están el primer y el segundo elder de la iglesia, toda la gloria y todo lo que suceda de aquí en adelante es para mí, porque la iglesia es mi iglesia, la iglesia de Jesucristo. Creo que eso es un llamado a la humildad bien importante. Maravilloso. Es el norte, es hacia donde vamos, es fundamental en cualquier organización. Ahora, empieza en esta revelación que me encanta, hay un orden muy interesante en la cual se va dando paso a paso para que quede registrado exactamente lo que ha pasado y lo que va a ocurrir. Y lo que ha ocurrido en el pasado en términos de creación incluso. En el versículo 8 hablamos de que el libro de Mormón fue traducido por los medios que fueron preparados de antemano. Fíjense en el versículo 9, lo que yo les explicaba hace 2 minutos. La plenitud del evangelio de Jesucristo está contenido ahí. ¿Para qué? Para que los gentiles y los judíos puedan beneficiarse de él. Maravilloso. Bueno, Luis, ¿y por qué no hablamos ahí un poco entonces de cuál es la plenitud del evangelio? Porque a veces dice plenitud todo. Sí, plenitud es todo. Claro, tengo preguntas y hay algunas preguntas que no están las respuestas en el libro de Mormón, entonces está como, digamos, está incorrecta esa aseveración. Me encanta que hayas hecho un stop ahí, porque a veces uno, caminando en esto, uno da muchas cosas por sentado, pero qué bueno que hagamos un pare ahí. Miren, cuando hablamos de la plenitud de algo es porque está todo. Eso está bien en términos de la parte semántica, perfecto. Pero lo que hay que hacer ahí es identificar la palabra evangelio para ver de qué estamos hablando. Y el evangelio, como ustedes saben, está relacionado con una buena noticia, algo que se da y que es maravilloso. Good news, como se habla en inglés, una buena noticia. Por lo tanto, estamos diciendo que el libro de Mormón contiene la plenitud de esta buena noticia. Entonces, lo que hay que definir es cuál es esa buena noticia. ¿Y saben qué? Esta buena noticia está relacionada con la respuesta a 3 preguntas que todo el mundo se hace, desde que incluso tiene conciencia de esta vida. ¿Y cuáles son esas 3 preguntas? ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Esas 3 preguntas están respondidas perfectamente en lo que contempla el plan de salvación que nosotros hemos aprendido en la iglesia. Por lo tanto, cuando hablamos de estas respuestas a estas 3 preguntas, podemos decir que la plenitud de estas 3 preguntas, las respuestas, están contenidas en el libro de Mormón. Saber de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. O sea, el plan de salvación, que está muy bien descrito en el libro de Mormón, lo contiene este libro. Ahí no dice quién es el papá de Dios, ni la mamá, ni preguntas que probablemente ustedes puedan tener en algún minuto. No está respondiendo esas preguntas, pero con lo que corresponde a la plenitud del evangelio, a eso que está relacionado con el plan de salvación, está contenido en el libro de Mormón. En Scripture Plus, que es la aplicación que tenemos aquí en Central de las Escrituras, que es una herramienta poderosa, hermanos, encontré una cita del presidente Rackat Benson de este versículo 9. Y él dice, algo de lo que estás hablando, ¿hacia dónde vamos? El libro de Mormón es también la piedra angular de la doctrina de la resurrección. No hay un libro que hable más acerca de la resurrección de Cristo y de los justos que el libro de Mormón. Y continúa diciendo, como se mencionó antes, el Señor mismo ha declarado que el libro de Mormón contiene la plenitud del evangelio de Jesucristo. Miren, palabras del presidente de Benson. Esto no quiere decir que contiene todas las enseñanzas, Luis. Toda la doctrina jamás revelada, ¿no? Eso no quiere decirlo, porque entonces, ¿para qué necesitaríamos más? ¿Para qué necesitaríamos profetas si ya todo está ahí en el libro de Mormón?
Más bien significa que en el Libro de Mormón encontraremos la plenitud de la doctrina necesaria para nuestra salvación, lo que tú nos acababas de explicar, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? Y enseña clara y sencilla, y se enseña clara y sencilla para que los niños incluso puedan aprender los caminos de la salvación y la exaltación. O sea, la doctrina de Cristo, la plenitud del Evangelio es tan sencilla que aún los niños la aprenden del Libro de Mormón en nuestras clases de la primaria y la entienden, mis queridos hermanos. ¿No te parece eso maravilloso? Qué bueno que tú mencionaste esto de la piedra angular, que probablemente ustedes lo han visto en algún arco de una construcción donde la piedra angular es la del medio. El punto es que esa piedra angular, por eso no es extraño de que el Libro de Mormón estuvo publicado previo a este evento de la organización de la iglesia. Y esto tiene que ver con un asunto netamente de lógica. Y fíjense cómo va. Si el Libro de Mormón es verdadero, yo inmediatamente puedo decir que José Smith fue un profeta de Dios. Okay. Y si José Smith fue un profeta de Dios, esta iglesia que está restaurando es la iglesia de Jesucristo. Por un asunto de lógica. Es como lo que Cristo enseñaba. O sea, por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar un fruto malo y viceversa. Por lo tanto, si la iglesia es la iglesia verdadera, el sacerdocio que estamos hablando es el poder de Dios. Y tenemos un profeta actual, y el presidente Nelson es un profeta verdadero. Se fijan, una cantidad enorme de verdades se defienden solamente con saber que el Libro de Mormón es verdadero. En ese sentido, es la piedra angular. Podríamos meter ahí entonces cada ordenanza que he hecho por ese sacerdocio de la iglesia, por esa autoridad, es una ordenanza aceptada por Dios, desde el bautismo hasta mi sellamiento por esta vida y por las eternidades. Todo eso es maravilloso, querido Luis. Todo esto también se desprende de algo sobre lo que decimos en estos versículos. Por eso necesitábamos la iglesia, por eso necesitaba establecerse la iglesia como tal. Iglesia en su vocablo, en su raíz, significa grupo, ¿no? Reunión. Bueno, todas las cosas están reunidas en la iglesia. Uno no puede hacer su vida cristiana fuera del reino de Dios. Uno no la puede hacer porque está desconectado de Cristo. Y esta sección, estas instrucciones nos conectan directamente con el Salvador. Y fíjense qué lindo cómo continúan los versículos. Versículo 11. Probando al mundo, con todo lo que estamos hablando, que las santas escrituras, y ahí no tan solo involucra al Libro de Mormón, son verdaderas y que Dios inspira a los hombres y los llama a su santa obra en esta edad y generación, así como en las antiguas, demostrando, y esto me encanta, el versículo 12, por este medio, que Él es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. ¿Qué más podríamos decir en relación a lo que Dios es? Ahora, volvemos al punto, ¿no, Luis? Entonces, y no podría ser el mismo hoy, ayer y mañana si dejara de hablarle a sus hijos, ¿sí? Entonces volvemos al establecimiento de esa piedra angular que tú hablabas. Si el Libro de Mormón es verdadero, porque se nos invita cuando entramos a la iglesia a preguntar a Dios, ¿sí? Con un corazón sincero, con verdadera disposición, si son verdaderas estas cosas. Y cuando una persona, Luis, como lo dijiste, sabe que estas cosas son verdaderas, José Smith es un profeta porque fue quien las tradujo. La iglesia que establece es la verdadera, ¿sí? Las escrituras dicen la verdad. Las ordenanzas son verdad. Qué bendición tenemos de pertenecer entonces a la iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ahora, veamos la contrapartida. Todo maravilloso hasta aquí. Pero ¿qué pasa con aquellos que endurecen sus corazones? ¿Qué pasa con aquellos que rechazan estas cosas? El versículo 15 es clarísimo. No hay dos explicaciones. Ustedes pueden leer completamente, pero básicamente dice, para quienes endurezcan sus corazones en la incredulidad y la rechacen, se tornará para su propia condenación. Entonces, aquí también hay algo que es muy serio. Aquellos que han tenido el Libro de Mormón en su mano y estas verdades no las desprecian. Son cosas muy sagradas.
también hay que ver la otra parte, Walter. A veces siempre todos hablamos las cosas bonitas, pero también aquí hay un compromiso. Hay un compromiso. A mayor conocimiento, a mayor cosas que hemos visto, tenemos una responsabilidad doble también y tenemos que hacernos responsables de eso. No hay ninguna constitución, ningún documento, reglamento interno de trabajo, constitución política que no tenga unos derechos y unos deberes, ¿sí? Sería ilógico, Luis, desde el punto de vista terrenal, pero también no cabría en la lógica celestial dar una bendición como una organización para llevarte de vuelta a mí, diría el Padre, ¿cierto? Con esta organización te permito entrar y poder llegar a mi presencia y también no hay unas condiciones para hacerlo. Entonces no es tal cosa como yo puedo entrar y bueno, hago lo que quiero. No, los que endurezcan sus corazones en la incredulidad y la rechacen, se tornará para su propia condenación. Siempre hay una consecuencia sobre toda acción que nosotros tomamos. Y esta Constitución también lo deja claro. Si pertenezco a la iglesia, si entro en las aguas bautismales, si me hago miembro de ella, tengo unos privilegios, pero también unas responsabilidades sagradas que debo cumplir. Y fíjense cómo en esta sección específicamente el Señor prácticamente hace un resumen del plan de salvación. Y parte con el versículo 13, donde dice que creó al hombre, varón y hembra. Aquí yo quisiera que ustedes también pudieran ampliar su mente y su corazón. El 18, Luis, dijiste el 13, es el 18, ¿sí? El que nosotros... Ya se dicho, perdón. Lo que pasa es que ustedes saben que me falta algo. El 18, perdón. Y creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, y a su propia semejanza él los creó. Por favor, lean ese versículo y no piensen que esto está relacionado con discriminar a alguien o tratar de perjudicar a una persona. No. El evangelio es este. El Señor nos ama, nos ha creado de cierta forma y nosotros tenemos que, de alguna manera, mirar las cosas en el amplio sentido. Y fíjense que comienza a hablar en relación al amor y les dio mandamientos de que lo amaran y lo sirvieran. ¿Y qué pasó? Hablando del evangelio, porque el evangelio tiene 3 pilares, ¿recuerdan ustedes? La creación, la caída y la expiación. Y fíjense qué maravilloso estos versículos cómo nos introducen esto. Pero por transgredir estas santas leyes, el hombre se volvió sensual y diabólico. Estoy en el 20. Y llegó a ser un hombre caído. ¿Y qué pasó el 21? Ahí está el otro pilar. Que dice, el Omnipotente dio a su Hijo unigénito, como está escrito en esas escrituras, que de él se han dado. Qué maravilloso. Y sufrió tentaciones. Ahí ustedes saben lo que pasó, y lo aprendemos en el Nuevo Testamento. Fue crucificado y murió y resucitó en el 3er día. Ascendió al cielo. Fíjense, nos está dando un repaso de lo que es el plan de salvación. ¿A qué? ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? Versículo 25. A fin de que fueran salvos cuantos creyeran y se bautizaran en su santo nombre. ¿Con qué coherencia todas estas cosas se van dando? La sección 20 realmente es preciosa en su contenido. Y por eso al principio José Smith dice, recibimos mucha información. Por favor, o sea, la cantidad de información que aquí recibieron fue impresionante. Mucha. Bueno, Luis, Yo creo que lo vamos a ver todo en esta clase, por cierto. yo quisiera decir algo aquí, y es lo siguiente. Hay personas que dicen, los santos de los últimos días solo creen en sus libros y no creen en la Biblia. No, pero aquí las escrituras están, ¿sí? Y habla de las escrituras, de lo que está en las escrituras, todas, antiguas y modernas. Y cuando aquí dice el Señor, en el versículo 18 que nos leíste, y creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen y su propia semejanza, Él los creó. Una persona no tiene que ser santo de los últimos días. Solo podría creer en la Biblia y podría encontrar el mismo concepto en la Biblia, en Génesis, en el versículo 27, capítulo 1. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Este no es un principio doctrinal propio de los santos de los últimos días. No, es que esto no lo inventamos nosotros o se lo inventó José Smith. No, hermanos, esto es un principio tan antiguo como el hombre mismo. Ahora, Luis, si tomamos todos estos versículos
que estamos leyendo y que tú tan sabiamente los titulaste como el plan de salvación, porque a mí me encanta ese término, hermanos. Y quiero decir esto, no enseñemos nunca, no hablemos nunca del Evangelio sin hacer un recorrido por lo que es el plan de salvación. Y no podía estar ausente el plan de salvación, Luis, de la constitución de la iglesia divina del Salvador Jesucristo en esta tierra, ¿sí? Porque alguien podría decir, pero espera, están constituyendo la iglesia y están hablando de cosas religiosas, porque es la base. Dar el contexto religioso, espiritual y conectivo con los cielos. Ahora, mira, nos saltamos el versículo 17 y me gustaría volver allá, porque estos versículos son como la segunda parte de esta sección, hermanos. Del versículo 17 al 36, uno podría encontrar algo así como una declaración de artículos de fe, Luis. Esto creemos. De hecho, el versículo 17 dice, por estas cosas sabemos que hay un Dios en el cielo infinito y eterno, de eternidad en eternidad, el mismo Dios inmutable, el organizador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto en ellos hay. Esta es una declaración de artículos de fe, ¿sí? Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y aquí parte este bloque, digámoslo así, como lo manejamos por allá en el sistema educativo, parte con declaraciones poderosas, ¿sí? Que creó al hombre y a la mujer, ¿sí? Que les dio mandamientos, ¿sí? Que les enseñó de la caída, que Jesucristo es el centro de esta iglesia, que sufrió, que vivió, que murió por nosotros, bueno, y que resucitó por nosotros. Hasta ahí vamos, Luis, con esta declaración. No, maravilloso. Y lo que tú hablabas del Espíritu Santo y todo lo demás, versículos 27 y 28, me encanta. Así como los que vinieran después y creyeran en los dones y llamamientos de Dios, por el Espíritu Santo, el cual da testimonio del Padre y del Hijo. Fundamental la función del Espíritu Santo. Los cuales, y fíjense ahí la doctrina que se entrega en el versículo 28, Padre, Hijo y el Espíritu Santo son un Dios infinito y eterno, sin fin. Se fijan, ese solo versículo despeja cualquier duda. Y hay muchas iglesias que incluso que se constituyen en el mundo con opiniones diferentes a este versículo. Si tan solo entendieran el versículo 28, es probable que estarían muy cerca de la iglesia de Jesucristo. Sí. Oye, Luis, una tarea, y hermanos, una tarea. Y quiero que coloquen aquí en los comentarios, en su estudio ya personal y familiar, cuando lo hagan, vuelvan aquí y coloquen esta tarea. Desde el versículo 17 hasta, digamos, el 37 o hasta el 36, ¿cuántas veces se repite la palabra sabemos? Sabemos, ¿sí? Porque esto se trata de lo que sabemos los santos de los últimos días. Me encanta este concepto de la Trinidad como un Dios que refuerza el artículo de fe que mencionábamos hace un momento. Nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y luego habla del arrepentimiento, ¿no? Versículo 29. Yo sé que tú quieres llegar, y ya estamos por llegar, Luis, a ese versículo 30, ¿sí? Que a ti te apasiona ese tema. Y bueno, yo quiero dejarte un momento para que nos hables cómo es que los hijos de Dios nos podemos arrepentir, pero aunque nos arrepintamos, necesitamos totalmente de Jesucristo para la justificación de nuestros pecados y nuestros errores. Así es. Primero quiero recordar nuestra naturaleza. Fíjense qué interesante esto. Nuestra naturaleza es caída. Ya lo vimos con los versículos anteriores. Cada vez que nosotros cometemos un error, y esto lo aprendí muy bien cuando mis hijos estaban pequeños, me recuerdo, yo tengo 5 varones, ustedes entenderán, vivíamos en una casa muy pequeña, y ellos en una tarde organizaron una cancha de fútbol en el living de mi casa. Las patas de las sillas eran los arcos, y pusieron una a cada extremo y hicieron un partido de fútbol maravilloso. Y ahí estaban. Y jugando, pasándolo muy bien, qué sé yo, y de repente siento un destrozo. Sin duda algo cayó y se quebró. Y era una lámpara. La lámpara principal se había roto. Y entonces llegó el papá, que en este caso no era el árbitro, yo no estaba arbitrando ese partido. Y entonces yo inmediatamente le pregunté, ¿qué pasó? Y los 5 pusieron sus brazos así, como diciendo, yo no fui.
Y yo le dije, ¿quién fue? No sé. Y después por alguien me dijo, él fue, y apuntó a uno de mis hijos. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Hiciste algo? No, dijo, yo no he hecho nada. Y después el niño dijo, se cayó. Ah, entonces después yo entendí que la pelota o el partido no tenía nada que ver con que se había caído la lámpara en forma absolutamente independiente y se había roto, se había hecho 1000 pedazos. Según la versión del niño, era porque se había caído accidentalmente. Entonces, nadie era culpable, todos inocentes, y lamentablemente la lámpara se había caído porque decidió romperse por sí misma. Estoy un poco jugando con el concepto. Pero esa actitud de mis hijos es un poco la actitud de todos los seres humanos. Cada vez que cometemos un error, uno tiende a poner las manos así como diciendo, yo no lo hice. O por algún momento podemos incluso decir, bueno, todos lo hacen. O sea, en realidad no hay tanto problema en que yo lo haya hecho. Si ustedes han leído La Perla de Gran Precio o han ido al templo y han visto las sesiones de investidura, se van a dar cuenta que aún en el comienzo de nuestro tiempo, en algún minuto, primero le preguntaron a Adán, ¿qué pasó? Dijo, bueno, yo no sé, dijo, la mujer, Eva, me dio de comer y yo comí. O sea, no era problema de él, era problema de la esposa. Entonces, Eva, ¿qué hiciste? Y inmediatamente Eva dijo, en realidad, no sé, la serpiente me engañó y yo comí. O sea, dos personas haciendo el mismo gesto. Y después incluso se le pregunta a Satanás, ¿y Satanás qué has hecho? No sé, él dijo, yo he hecho lo mismo que he hecho en muchos otros lugares. Si ustedes se fijan, esa actitud muy normal del ser humano se llama autojustificación. Cuando nosotros nos sacamos la responsabilidad de los actos que cometemos y pensamos que no somos responsables de aquello. En ese sentido, en términos espirituales, es muy interesante que entendamos el concepto de la autojustificación, que ojo, ese concepto no es correcto. Porque cuando nosotros nos autojustificamos, le estamos diciendo al mundo, nosotros no fuimos, no somos culpables. Por lo tanto, yo estoy al margen de esta situación. Jamás entraré en un proceso de arrepentimiento si es que yo estoy fuera de ese camino. Lo primero que debo hacer es reconocer mi falta y entro ahí. Y por eso el versículo 30 de la sección 20 es tan sagrado. Porque el que realmente justifica en este universo es el Salvador. Y me encanta cuando leemos y sabemos que la justificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, fíjense lo que dice, es justa y verdadera. Él sí que nos justifica. ¿Saben por qué? Porque Él sufre, Él paga las consecuencias de los errores, aún los errores nuestros. Y Él nos dice, yo ya pagué, y tú y yo estoy dispuesto a justificarte, pero no te autojustifiques tú, porque cuando lo haces, sales de la, entre comillas, la culpabilidad y me estás no permitiendo que yo te ayude. En el minuto en que uno dice, en realidad fue mi falta, quiero arrepentirme, quiero acercarme a mi Salvador, es el momento en que se despliega este evangelio maravilloso que está relacionado con el arrepentimiento y la expiación. Hermanos, no nos autojustifiquemos, como lo hizo Adán, como lo hizo Eva, como lo hizo el mismo Satanás y como lo hacemos nosotros habitualmente. Jesucristo nos justifica y Él ya pagó la deuda, aún el precio de la lámpara que mis hijos rompieron. De hecho, uno de los primeros pasos del arrepentimiento es reconocer, Luis, la falta cometida, ¿sí? Porque si no se parte de ahí, pues si tú no reconoces, ¿qué tendrías que cambiar? Entonces, ese es el plan también del adversario. No reconozcas, échale la culpa a otro. Busca un chivo expiatorio, en este caso, que se aplica perfectamente para darle tu culpa, porque tú estás bien. Finalmente, esto no ha sido ocasionado por ti. Y hermanos y hermanas, resulta que en la mayoría de ocasiones, nuestros pequeños desastres son ocasionados por nuestras malas decisiones. Entonces, como tú manejaste una historia, Luis, yo quiero también contar una historia que tal vez
sea un poco vergonzosa para uno de mis hijos, para Pedro Daniel sobre todo. Siendo muy pequeño, hermanos y hermanas, Pedro Daniel se quedó solo en una habitación por un buen rato. Como un niño pequeño, toma su pañal y hizo estragos con él, así que dejó la habitación vuelta nada, decimos aquí en Colombia. La dejó terrible. Cuando Martica llegó para mirar qué era lo que pasaba, lo encontró sonriendo. Y mirando su desastre, solo cogió los hombros como, bueno, estoy jugando. Hermanos y hermanas, el versículo 32 nos dice, pero existe la posibilidad de que el hombre caiga de la gracia y se aleje del Dios viviente. Todos estamos ante la posibilidad de pecar. Ahora quiero hacerles una invitación, pero de paso quiero darles un concepto. Busquen en esta sección, sobre todo en estos versículos del 17 al 36, también la palabra gracia. Y busquen qué tiene que ver con ustedes. Refiriéndome y trayendo a colación al elder Jim R. Cook, él dijo en algún momento, la gracia es el poder habilitante de Dios. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo hace. Como nos acaba de enseñar nuestro querido Luis. Luis, que tú nos acabas de decir, la justificación viene de Cristo. Y por eso es que su gracia nos cubre, ¿sí? Porque nosotros no podríamos, por más hermanos que nos arrepintiéramos, volver a la presencia de Dios, si no fuera gracia, a esa gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Qué maravilla, interesante cómo podemos aplicar esto ahora, ya que tú leíste el 32. ¿Cuál es el consejo práctico? Ya que estamos restaurando, entre comillas, la iglesia y estamos todos acá. Por tanto, dice el versículo 33, cuídese la iglesia. Significa que al cuidarse tenemos que ser humildes, tenemos que identificar nuestros errores, que los vamos a cometer. Y ore siempre. Y ahí me retrocedo un poquitito a la sección 10, ¿recuerdan? Sí. Ora siempre para que salgas triunfante. Y aquí se repite el concepto. Y ora siempre, no sea que caiga en tentación. Y justo el otro versículo también habla, para que puedas vencer a Satanás y a todos los que se asocian a él. Muy coherente. Por lo tanto, versículo 34, y aquí viene una alerta para no tan solo un grupo de personas, sino que para todos. Sí, y cuídese aún los que son santificados. Si ustedes piensan que en algún minuto están muy bien, es cuando debemos estar más alertas, porque Satanás va a estar muy preocupado de sacarnos de esa condición. Recuerden el libro de Mormón, cuando dice, todo va bien en Sion, todo prospera, tranquilo. Parece ser que cuando pensamos que las cosas están bien, y a lo mejor podríamos sentir que estamos tocando el reino celestial, estamos santificados, aquí nos alerta y nos dice, cuídense, aún los que son santificados. Y es hermoso. Yo me tomo de ahí, de estas dos cosas, y voy a irme primero al 34 y después me voy a volver al 33, al versículo. Porque ustedes se dan cuenta, hermanos, que aquí lo que estamos haciendo con nuestro querido Luis y su servidor es tratar de ir versículo a versículo. A veces tomamos un versículo que reúne todo un bloque, ¿sí? Pero queremos desglosar estas escrituras con ustedes como maestros, pero también como amigos, como miembros de la iglesia que nos sentamos a hablar de ello. Mira, cuídense aún los santificados. Y presidente Benson habló de esto mucho y lo refirió en una frase. Cuídense del orgullo, ¿no? Cuidados del orgullo, ¿sí? El orgullo es algo que ataca muy profundamente a los miembros de la iglesia, que puede destruir muchas almas, aún a los que nos hemos santificado o estamos en un proceso de santificación, como vivir las ordenanzas, recibir el sacerdocio, entrar al templo, leer las escrituras. Todas estas cosas nos protegen y aún así debemos cuidarnos del orgullo. Nadie, acabas de decir tú, Luis, tú mides 1,90, yo mido 1,70 y esta escritura no es para el más alto, ni para el más pequeño, ni para el más gordito, como en mi caso, o el más delgado, como tú. Bueno, tú no eres tan delgado, tú eres alto y eres fornido, pero no es para el moreno, ni para el blanco, ni para el negro, ni para el indio. No, hermanos, esta escritura es para todos. Ahora, me impacta, Luis y hermanos, porque dice, por tanto, cuídese la iglesia, o sea, el grupo.
todos, la reunión, todos, hermanos. No dice, cuídese el miembro normal, el obispo no tiene que cuidarse, o el presidente de SACA no tiene que cuidarse. De hecho, el apóstol no se cuide, cuídense ustedes, los miembros normales. No, cuídese la iglesia, o sea, todos. Y me encanta, Luis y hermanos, cómo nuevamente el Señor da una solución tan sencilla, tan diáfana, tan cristalina, digámoslo así, y al mismo tiempo lo que un niño haría si necesita algo es pedirle a su padre y estar en conexión con su padre. Ora siempre. La oración, mis amados hermanos, puede parecer para el mundo una tontería, puede parecer algo muy simple. Ante semejante problema, ante semejante situación, orar, bueno, eso es lo que nos pide nuestro Padre Celestial. Yo testifico que en los momentos más tristes y más dolorosos y agónicos de mi vida, la oración ha sido donde he encontrado la solución a todas las situaciones por las que he pasado. Gracias a esa gracia de nuestro Salvador Jesucristo y gracias a que Él me protege cuando estoy en comunión, en conexión directa con Él, querido Luis. Y bueno, ya que estamos en este plan, en este manual de instrucciones maravilloso, en el comienzo, el primero, uno puede decir, aquí estamos en la iglesia, ya está organizada, entonces los hermanos que vayan entrando, ¿cuál será la puerta? ¿Por dónde entrarán? ¿Cuál será el lugar donde le vamos a dar la bienvenida? Y viene este versículo 37 maravilloso que yo me lo aprendía de memoria cuando era misionero. Bueno, ¿para qué le voy a decir cuando fui misionero? Cuando tenía de compañero Hiram Smith, para que más o menos vaya y piensa. Y decía, todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse y vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos, etcétera, etcétera. Es muy largo el versículo. Finalmente, al final del versículo, serán recibidos en su iglesia por el bautismo. Ahí está la entrada principal. Y empieza a partir de ahí un desglose de las responsabilidades de los diferentes oficios del sacerdocio, que insisto, me recuerdo como obispo haber conversado con muchos diáconos, muchos maestros, muchos presbíteros, muchos céldres, ayudándoles en relación a sus responsabilidades, especialmente los hermanitos que por primera vez iban a la iglesia, se bautizaban, eran o confirmados presbíteros y no tenían ni siquiera idea de lo que esto significaba. Yo los derivaba a la sección 20, estos son sus responsabilidades y ellos poco a poco comenzaban a entender cómo lo pueden hacer ustedes, cómo lo podemos revisar día a día nosotros. Pero es muy interesante cómo en la forma que se entrega en esta revelación con tanto detalle en relación a la responsabilidad de cada uno de los oficios del sacerdocio, Walter. Así es, porque, bueno, esta es la casa del Señor y la casa del Señor es una casa de orden. Entonces se tiene que saber cómo se llevan a cabo o cómo se realizan las cosas en su casa. Por eso cada quien recibe una instrucción. Y la autoridad del sacerdocio, en este caso, hermanos, recae en los poseedores de sacerdocio, jóvenes y hombres adultos, pues tiene que estar debidamente estipulada y aclarada totalmente. Ahora, Luis, podríamos unir todo esto, ¿sí?, de funciones, que creo que es una buena lectura para hacer en casa, hermanos, hoy domingo, ¿sí?, o durante la semana, al estudiar el Ven Sígueme. Tal vez, digan ustedes, pongan de tarea con los hijos pequeños o con los nietos, qué sé yo, Luis, en la noche de hogar. ¿Qué hace un diácono? Y vamos a buscar en las escrituras. ¿Qué hace un maestro? ¿Qué hace un presbítero? ¿Qué hace un elder? Y buscamos, ¿sí, hermanos? Tal vez no nos vamos a detener en esto, Luis, en este momento, pero sí quiero resaltar el hecho de esto del bautismo. Entonces podríamos ir a la sección 22, podríamos saltarnos a la sección 22 para hablar un momento de esto del bautismo, porque era necesario que se supiera, Luis, y se da la revelación 22, la sección 22, justamente para aclarar estos asuntos del bautismo. Tal cual. Recordemos que todo esto se desprende porque estamos en presencia de José Smith, Oliverio Cowdery, que están aprendiendo muchas cosas. Y recuerden ustedes que ellos probablemente traduciendo lo que tenía que ver con la visita de Jesucristo a las Américas, por ahí por Tercer Nefi, descubren que Jesucristo, cuando se pone ante esas 2.500 personas, le comienza a dar los detalles del bautismo. Y toma a Nefi y le dice, mira, tú tienes que ponerte así, tienes que levantar la mano, tienes que poner el nombre, y lo sumerge en el agua y le da los detalles. Y en ese minuto yo creo que
así como yo te puedo mirar y tú siendo a lo mejor José Smith o Oliverio, ¿qué hacemos? ¿De qué estamos hablando? Nosotros estamos absolutamente fuera de esto. Y vamos y oramos y se despliega esta visión maravillosa con Juan el Bautista. Recibimos el sacerdocio arónico y empieza, y ahora no tenemos una o dos preguntas, sino tenemos 100 preguntas más. Y todo esto va escalando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y entonces la gente dirá, pero yo necesito el bautismo, pensando en la sección 22, pero si yo ya me bauticé, en un momento estaba en una iglesia y me bautizaron y hubo una ceremonia, y otro dirá, no, yo tampoco necesito el bautismo por esto y por esto. Pero aquí en esa sección se habla, no, aquí estamos hablando, todo lo antiguo queda eliminado. Aquí estamos hablando de una nueva dispensación, el evangelio restaurado de la iglesia de Jesucristo, y estas cosas son nuevas, absolutamente nuevas, y todas las personas tienen que entrar por la puerta. Y qué interesante fue que, yo no sé si tú pudiste, yo estoy seguro que lo estuvimos comentando al principio de la clase, Walter, la emoción que tiene que haber sido para José Smith cuando entró al agua con su papá, con su mamá, y tuvo la oportunidad de bautizarles a ellos. Que por muchos años probablemente ellos andaban buscando la verdad. Incluso parte de la familia se unió a otras denominaciones, pero el papá siempre estuvo ahí esperando, sabiendo que en algún minuto iba a poder tener esta bendición. Y después de ese bautismo, José Smith abraza a su padre, mojado completamente. ¿Han visto esos abrazos padre e hijo que se dan después de un bautismo? Que a veces las lágrimas no se notan porque están los dos absolutamente mojados. Y realmente tiene que haber sido un momento maravilloso. Y dijo José Smith, qué maravilla es ver a ti, papá, bautizándose en la iglesia verdadera de Jesucristo, y que Dios me permita hacer esta ordenanza contigo. Ese minuto me habría encantado haber estado por ahí, haber sacado una foto y probablemente haberla subido en Instagram o en Facebook. Bueno, ese momento es muy particular para mí, el momento del bautismo, Luis. Y tú trajiste ese tema aquí a la palestra, a la clase, y me haces conmover porque después de hacer una visita de orientación familiar en ese tiempo, con mi buen hermano Jaime, que era obispo en ese momento, tuvimos una sensación espiritual muy fuerte. Después de 5 años de ser miembros de la iglesia, mi padre, que fue quien abrió la puerta a los misioneros, fue increíble, mi papá fue quien recibió a los misioneros, y cuando los misioneros dicen, queremos darle un mensaje, mi papá dice, claro, sigan, y los hace seguir a la sala de la casa. Y entonces dice, llamando a mi mamá, Teodolinda, Astrid, bajen, que aquí hay unos muchachos que quieren hablar con ustedes. Y ellas allá arriba de la casa dicen, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Quiénes? Cuando bajan, mi papá dice, me voy a comprar unas cosas, ahí los dejo con mi esposa y con mi hija. Ellas un poco con disgusto les empiezan a escuchar. Y así empieza la historia de bautismos por montones en mi familia. Pero mi papá sale y se queda por fuera. Y pasan 5 años y no se bautiza. Después de una experiencia espiritual poderosa con mi hermano Jaime, sin hablarnos, Luis, como a veces nos pasa a nosotros que sabemos cómo vamos, mi hermano Jaime me dice, hoy es el día. Y le digo yo, sí, hoy es el día. Ya tarde de la noche llegamos a nuestra casa y mi papá y mi mamá estaban sentados en la sala viendo alguna televisión, algo en la televisión. Y entonces le decimos, necesitamos hablar contigo, papá. Y él dice, ¿qué quieren hablar? Y entonces mi hermano Jaime, como inspirado, le dice, mi hermano Walter te va a decir algo. Y entonces me mira. Y yo sabiendo qué tenía que decir, le digo, el Señor está muy enojado contigo, porque toda tu familia se ha bautizado en su iglesia, pero tú no. Así que hoy te manda una advertencia y un mensaje con nosotros. Es necesario que te bautices. Por eso mañana van a venir los misioneros y te van a enseñar. Y esta semana, el domingo, tú te vas a bautizar. Nunca, Luis y hermanos y hermanas, había visto llorar a mi papá durante tantos años de vida. Con lágrimas en los ojos, dijo, sí, yo me quiero bautizar. Y entonces el domingo tuve el privilegio y la bendición de sumergirlo en las aguas bautismales y entrarlo en la iglesia. Luego mi hermano Jaime lo confirmó, miembro de la iglesia.
sí sucede el bautismo porque todo aquel que quiera entrar en el reino de Dios tiene que entrar por esa ordenanza, Luis. Orson Pratt nos cuenta en la historia que él nos dice que había algunos que eran algunas personas que habían sido bautizadas en otras denominaciones, dice Orson Pratt, sí, en su diario. Particularmente de la denominación bautista, que eran muy moralistas, dice Luis, y sin duda que eran tan buenos como se puede encontrar en cualquier parte, o sea, personas buenas. Vinieron diciendo que ellos creían en el Libro de Mormón, ¿sí? Y que habían sido bautizados en la iglesia bautista y deseaban pertenecer a nuestra iglesia, pero que ellos no necesitaban un bautismo porque ya habían sido bautizados. Entonces, toda esta revelación de Doctrina y Convenios 22, pero que ya se había aperturado en Doctrina y Convenios 20, se da como respuesta. Todos necesitan el bautismo. No porque sea solo el bautismo, porque ya los miembros de la iglesia, incluso José Smith, habían tenido un bautismo previo de remisión de pecados. Este bautismo era un bautismo de autoridad que le daba el acceso a todos los miembros nuevos a pertenecer a la iglesia. Y estos que llegaban, aunque habían tenido un bautismo, necesitaban ser bautizados, como nosotros, aunque lo hayamos sido en otras iglesias antes de pertenecer a la iglesia de Jesús. Muy interesante y quiero recalcar ese punto que acabas de enseñar. José Smith se había bautizado en el río Susquehanna con Olivero Cowdery cuando recibieron la información de Juan el Bautista. Pero están los registros que después de estas reuniones de la restauración del Evangelio en términos concretos, José Smith se volvió a bautizar. Porque el bautismo tiene la connotación de la remisión de pecado, pero también ser parte de la iglesia de Jesucristo. Iglesia que no estaba organizada cuando ellos se bautizaron al principio. Por lo tanto, José Smith pensó que era oportuno bautizarse de nuevo. Y me recuerdo un hecho específico en las aguas de Mormón, cuando justamente ahí estaba Alma, ¿cierto? Y ocurrió algo así también. Él mismo dice que también se sumergió junto a aquellos que estaba bautizando. Y él también, como una forma de renovar esos convenios, lo hizo de la misma manera. Y hablando de renovación de convenios, no es extraño que en toda esta sección entramos también a lo que corresponde, y lo vamos a ver en clases posteriores, a lo que tiene que ver con la Santa Cena. Sí. Con detalles, la oración exacta, así como Moroni lo enseñó, a partir del versículo 77, etcétera, podemos ver la oración exacta de lo que tiene que ver con la bendición del agua, del pan, bueno, en ese caso el vino en ese minuto. Después lo vamos a ver también en otra clase. Pero qué interesante, que para nosotros puede ser algo muy normal, pero que es muy obvio, ¿no? En ese tiempo eran noticias nuevas, nadie sabía en relación a esto, y está, digamos, plasmado en esta sección, y a partir de ahí nosotros podemos ser parte de una iglesia organizada, correcta, la iglesia de Jesucristo, en todas partes del mundo. ¿Han tenido la oportunidad de viajar ustedes, ir a otros lugares, a otras ciudades, a otros países, e ir un domingo a una reunión? Es exactamente lo mismo. Eso también es un milagro. La iglesia de Jesucristo está en cualquier parte del mundo, exactamente la misma. Al extremo que incluso van a la escuela dominical y van a estar dando la misma clase. Estamos hablando de Ben Siguen. Esta es, no tengo ninguna duda, la iglesia de Jesucristo, Walter. Qué bien, Luis, qué bien. Gracias por ese testimonio. Bueno, sí, y quiero aclarar, no nos vamos a saltar la Santa Cena, porque es importante, sino que la vamos a tratar más de lleno en una clase futura, y vamos a volver a esos versículos de la sección 20 y vamos a tratar esas secciones por allá más adelante. Me gustaría cerrar esta clase con un versículo que aparece en la sección 21, que es como un refuerzo de la sección 20 de restauración del Evangelio, ¿no? De la restauración de la iglesia como tal. Ese versículo es el versículo 9. Al principio dice: porque aquí bendeciré con poderosa bendición a todos los que obraren en mi viña. Hermanos y hermanas, la iglesia de Jesucristo fue restaurada, fue establecida en 1830. De hecho, fue por mandato del Señor que se restableció. Y esa iglesia, ¿sí?, es esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Todo el que trabaje en ella será bendecido, porque el Señor bendice a los obreros que obran en su viña. Testificamos de estas cosas y dejamos esta clase para ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Querido Luis, muchas gracias por tu compañía el día de hoy. Un placer. Estoy contigo en cada uno de los conceptos, y reitero mis agradecimientos
y seguir caminando con ustedes. Es muy grato cada domingo caminar con ustedes, aprendiendo juntos este evangelio y poder recibir las influencias del Espíritu Santo independientemente de donde ustedes estén, en sus propios países. Llegamos a muchos lugares. Si ustedes vieran las personas que hacen los comentarios de muchos lugares, de Europa, de no sé, que a todos lados. Por lo tanto, muchas gracias por su lealtad y solamente nunca lo digo, pero si tienen la oportunidad de poder compartir estos contenidos con su familia, con su barrio, con los hermanos que ustedes normalmente se relacionan, estaremos muy agradecidos porque las fuerzas del mal están cada vez más organizadas y están cubriendo mentes y están cubriendo muchos espacios, especialmente en Internet. Y si nosotros podemos hacer un poquito de fuerza y tratar de que estos contenidos puedan llegar a muchas otras personas, es tan simple como buscar la palabra compartir, hacer un clic y ya probablemente 10, 20, 30 personas que les siguen a ustedes pueden estar también beneficiándose de estos contenidos como nos beneficiamos nosotros también, hermano. Un abrazo para todos. Esperamos que esta clase les haya gustado y que a todos nos permita acercarnos y parecernos un poquito más a nuestro Salvador Jesucristo. Les amamos mucho. Chao, chao.